favor, si son tan amables, que Dios les bendiga nuevamente. Abran sus Biblias en el libro de Judas. Judas, y como ustedes saben, tiene un solo capítulo. Así es que abran por ahí sus Biblias. Libro de Judas. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Se pueden poner de pie por reverencia a la palabra de Dios. Ya la semana pasada estuvieron estudiando este libro. Solamente me gustaría leerlo completo para que sepan de qué trata. No nos vamos a tardar mucho, se los aseguro. Pero Judas, capítulo 1, porque solo tiene un capítulo. Y dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? De Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en ¿quién? En Jesucristo. Diga conmigo: guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse aplaudiéndole bien fuerte a ese Rey de Gloria, por favor. Aleluya. Diga conmigo: Judas. Ya ustedes estuvieron la semana pasada, vieron la fecha aproximada, hablaron un poco acerca del autor, etcétera. Pero me gustaría poder hablarles acerca de ciertas cositas que tiene este capítulo. Diga conmigo: a los guardados en Jesucristo. No, pero con ganas: a los guardados en Jesucristo. Amén. Una de las cosas que debemos de tener en mente es que en este mundo tendríamos aflicciones. Diga conmigo: tendríamos aflicciones. Pero nuestra confianza es que nosotros estamos guardados en Jesús. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común ¿qué? Salvación, versículo 3. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos. Diga conmigo: contender, argumentar, defender por la fe, por la sana doctrina que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos. Hoy en día hay muchísimas falsas doctrinas, especialmente en las redes sociales, cada loco con su tema. Y el llamado nuestro como cristianos es defender la sana doctrina y defender la fe que nos ha sido dada. ¿Me dicen amén? Es necesario, dice, que contendáis ardientemente por la fe. Diga conmigo: apasionadamente. Para poder defender la sana doctrina de nuestra fe apasionadamente, necesitamos estudiar la palabra apasionadamente. Diga conmigo: apasionadamente. Conocer la palabra, leerla, escucharla todos los días, alimentarnos cada día de ella. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten ¿en qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ojo aquí, présteme mucha atención. Hoy en día hay iglesias que han convertido la libertad cristiana en libertinaje. Y en la iglesia debemos de tener cuidado de dos cosas. Número uno, el legalismo. ¿Me ayudan ahí arriba, por favor? Y tratan de hablar un poquito más suavecito. Thank you. Necesitamos tener cuidado, número uno, con el legalismo. Dígame fuerte: el legalismo. El legalismo es: todo está mal. Ver demonios hasta en los cornflakes, en la sopa. Ver tele está mal, ver películas está mal, todo está mal, ¿okay? Ese es el legalismo. Todo ofende a Dios, nada
agrada a Dios. Prácticamente querer vivir una vida perfecta que es imposible. Eso es el legalismo. Lo otro con lo que tenemos que tener cuidado es el libertinaje. Diga conmigo, libertinaje. Y el libertinaje lo vemos en muchas iglesias que dicen: a Dios lo único que le importa es tu corazón. Y en realidad no es eso lo que a Dios le importa solamente. A Dios le importan muchas otras cosas. A Dios le importan tus pensamientos, a Dios le importa tu carácter, a Dios le importa tu vocabulario, a Dios le importan tus reacciones. En todas ellas debes de imitar a Cristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con el libertinaje y no hacer de la gracia un libertinaje. Aquella persona que dice: hago lo que se me da la gana, vivo como quiera, y aún así estoy bien con Dios, necesita tener un encuentro con Cristo. Porque aquel que ha tenido un encuentro con Cristo no vive como se le da la gana. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, tiene un Señor. ¿Alguien dice amén? Y ese Señor demanda de nosotros obediencia. ¿Me dicen amén? Yo no puedo vivir en desobediencia y pensar que todo está bien. Porque primero que nada, la desobediencia, vivir en desobediencia, estoy demostrando que me hace falta ¿qué? Amor. Porque dice la Escritura: si me amas, guarda mis mandamientos, obedéceme. Entonces, el libertinaje y el vivir de la manera que se nos dé la gana, pensando que a Dios lo único que le importa es el corazón, también está mal. El pensar de que hoy hago todo lo que yo quiero y mañana le pido perdón al Señor, esa es una actitud de libertinaje que le hace falta temor a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? A eso le llama Santiago vivir en una práctica de pecado. Una cosa es caer en el pecado y otra cosa es vivir y practicar el pecado. Cuando uno peca deliberadamente y no se arrepiente, está convirtiendo de la gracia un libertinaje. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso vemos hoy en día una sociedad supuestamente cristiana que no expresa su cristianismo ni en sus palabras, ni en su conducta, ni en sus acciones, ni tampoco en su estilo de vida. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Una vida llena de alcohol, de tabaco, lo único que hace es destruir ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Una vida con drogas. Ustedes saben que la mayoría de jóvenes hoy en día no le ven nada malo a las drogas. Yo no sé qué clase de educación se le está dando hoy a nuestros jóvenes, pero ellos dicen: la marihuana no tiene nada de malo. Dice el gobierno que es recreacional. Además es una planta que fue creada por Dios. ¿Lo han escuchado o no? ¿Y no se supone que todo lo que hace Dios es bueno? Bueno, es bueno para ciertas cosas. No toda planta la voy a utilizar para destruir mi cuerpo, mi templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Nosotros vamos a evitar el libertinaje cuando nos damos cuenta de que tú y yo tenemos un dueño. Dile al que está a tu lado: tienes un dueño. ¿Alguien dice amén? Tienes un Señor. No puedes vivir de la manera que tú quieras. No puedes hacer lo que tú quieras. Tenemos un gobernador y un Señor que lo único que nos demanda es vivir a su manera para nuestro propio bien, para que no nos lastimemos en esta vida. ¿Me siguen hasta aquí? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no ¿qué? Creyeron. Diga conmigo: mi Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Ahí es donde entra a tener un temor reverente delante de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No os engañéis, dice la Escritura: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De cada acción va a venir una consecuencia.
Nosotros a veces nos excusamos y nos escudamos detrás del amor de Dios para cometer fechorías y para vivir en el pecado y para practicar el pecado. Y digo, soy desobediente a Dios, pero Dios aún así me ama. No le hago caso a Dios, pero Dios así me ama. Dios no me va a dejar. En primer lugar, deberíamos de preguntarnos si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque cuando nosotros decimos, vivo como se me da la gana, hago esto y aún así Dios me ama y Dios entiende, para darle lugar a los placeres de esta vida, hay un problema en mí. ¿Me dicen amén? Dios no se agrada de los placeres, al contrario, dice, huye ¿de qué? De las pasiones, de los placeres. Así es que debemos de erradicar esa idea de que puedo seguir viviendo en las pasiones, en mis pecados y delitos, en todo lo que dice la Biblia, que eso erais algunos de vosotros, pero ahora son nuevas criaturas, y pensar que Dios me sigue amando. Porque Dios castiga la rebeldía. ¿Me dicen amén? Y todo lo que el hombre sembrar, eso también ¿qué? Segará. Y vienen consecuencias por nuestra desobediencia. ¿Me dicen amén? Destruyó a los que no ¿qué? Creyeron. Ustedes saben que el juicio de Dios es eminente y va a destruir a los incrédulos. Él va a llevar a su pueblo y a los que rehúsan creer los va a destruir, porque Dios es santo y es justo. Y por eso vienen todos los juicios durante la gran tribulación para los que no creyeron. El que cree en Jesucristo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, la ira de Dios está sobre él. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado ¿bajo qué? Oscuridad. ¿En dónde? En prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Se les hace familiar ese versículo o no? Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan ¿en dónde? En las regiones celestes. Una tercera parte de los ángeles fue arrastrada por Satanás y fueron desechados de la presencia de Dios sin oportunidad a perdón. Una parte de ellos habitan en las regiones celestes como aliados de Satanás, que vino a matar, robar y destruir. Pero otra parte, ¿en dónde está? En prisiones. ¿Y por qué está en prisiones? Porque está guardada para el gran día del juicio. En el libro de Apocalipsis dice que Juan vio cómo salían langostas y provocaron tremendos estragos por causa de estas langostas. Dice que eran tantas que oscurecieron el día. ¿Y esas langostas qué son en el Apocalipsis? Demonios. ¿Y dónde están esos espíritus o ángeles caídos o esos demonios? En prisiones. ¿Vamos bien hasta aquí? Para el gran día del juicio, Dios las está preparando. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo castigo del fuego que eterno. Diga conmigo, libertinaje sexual. Una de las cosas que Dios más aborrece. Número 2. Diga conmigo, vicios contra naturaleza. Este libro de Romanos, que se encendieron en sus pasiones, teniendo relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, yendo en contra de naturaleza. Y peor aún, hasta con animales. Y por eso Dios los desechó a su mente entenebrecida para luego traer la retribución de sus actos. ¿Me siguen hasta aquí? Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué es lo que le espera a la gente sin Dios? El fuego eterno. Santiago nos enseña algo, a mí Judas nos enseña algo. Hay que hablar del amor de Dios
pero también advertir del juicio de Dios. Y que la gente sepa que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios le espera el castigo eterno en el fuego eterno. Dile al que está a tu lado, I'm sorry, pero no todo es amor. ¿Me siguen hasta aquí? El que rehúsa creer en Dios, tarde que temprano enfrentará sus juicios. No obstante, versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan ¿qué? La autoridad. Diga conmigo, mancillan la carne. Le dan lugar a los deseos de la carne, a las obras de la carne. ¿Y se acuerdan cuáles son las obras de la carne, verdad? Celos, iras, pleitos, contiendas, fornicaciones, hechicerías, maledicencias, etcétera, etcétera, etcétera. Mancillan, alimentan la carne. Rechazan la autoridad. Diga conmigo, rechazan la autoridad. Hay una autoridad que jamás como cristianos deberíamos de rechazar, y esa es la autoridad de Cristo y su señorío en nuestras vidas. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No puedo vivir como se me dé la gana. Tengo que estar bajo autoridad. No puedo rechazar la autoridad de Cristo Jesús en mi vida, porque es mi Rey y es mi Señor. Y luego dice, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de ¿quién? De Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y aquí viene un punto bien importante relacionado a guerra espiritual. Hay cristianos, incluso pastores, que se sienten con tanta autoridad en contra de los demonios que los maldicen y los echan al infierno. Dile al que está a tu lado, eso no te toca a ti. ¿Me dicen amén? Nosotros no mandamos demonios ni ángeles caídos al infierno y los atamos en cadenas. Eso solamente lo hace ¿quién? Dios. Cuando reprendemos debemos de decir que el Señor te reprenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús y sal fuera. Y ustedes me dirán, pastor, pero ¿qué hay de que ato y desato? ¿Se han escuchado eso, verdad? Atamos todo espíritu maligno, todo espíritu de esto, desatamos esto y atamos a esto. Ese no es el trabajo del cristiano. El trabajo del cristiano es reprender y echar fuera. Eso es lo que dice la Biblia. El pasaje que habla de atar y desatar no está hablando de demonios en su contexto. Está hablando de la salvación de las personas, de la predicación del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y todo lo que ates arriba en el cielo será atado en la tierra y viceversa. ¿Me siguen hasta aquí? Y si ustedes no hablan, entonces las piedras van a hablar. ¿A qué se refiere ese pasaje? Ese pasaje se refiere a que si nosotros predicamos el evangelio y las buenas nuevas de salvación, la salvación se va a desatar para las personas. Pero si nosotros callamos y nos quedamos con la boca cerrada, esas personas van a seguir atadas porque no se va a soltar la palabra. Pero nunca habla acerca de demonios. Referente a los demonios o a los ángeles caídos, nosotros ni los maldecimos, ni los atamos, ni los echamos a las profundidades del infierno, porque eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde solamente a Dios en el día del juicio. ¿Me siguen hasta aquí? Dice la escritura, soñadores mancillan, por lo cual el arcángel Miguel, y luego dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales que, diga conmigo, animales irracionales.
Imagínense un mensaje que tituláramos así: animales irracionales, y lo basamos en Judas. ¿Ustedes saben que la sociedad de hoy en día vive como animales irracionales? Me acaban de decir, no sé, esto ya es chisme, me acaban de decir, escuchen esto, que ya agregaron el foie al diccionario de la lengua española. No sé si sea cierto. Lo que sí es cierto, que agregaron ciertas cosas de Cantinflas a la Real Academia de la Lengua. Así de loco está el mundo. Nos hemos convertido en animales irracionales, agregando y dejando, a un lado la educación y la cultura para ir en contra del absurdo. De aquí a unas cuantas generaciones, si todavía tenemos vida, les aseguro que van a ganar los que dicen que ya no hay que decirles ellas o ellos, sino ellas, y todo este lenguaje inclusivo y todo lo que se está viendo hoy en día. Porque la sociedad cada día se corrompe y actúa como animales que irracionales, sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta su palabra. Entonces, diga conmigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá. ¿Por quiénes? Por los vientos. Diga conmigo, cristianos sin frutos. Y mire qué poeta: como nubes sin qué, sin agua, que son desplazadas por el viento. ¿Y sabe cuáles son los vientos que corren hoy que hacen que el cristiano vaya de acá para allá? El viento número uno, diga conmigo, es la sociedad. No, pero con ganas, la sociedad y la cultura. Y hay muchas iglesias que se mueven y muchos cristianos que se mueven de acuerdo a la sociedad y a la cultura y se adaptan a este sistema de este mundo al cual no debemos de adaptarnos, dice la palabra de Dios en Romanos 12. No os adaptéis a este siglo. La cultura y la sociedad va a traer muchos cambios y va a dictar muchas cosas, pero no se pueden adaptar. Pero hay cristianos que se adaptan. ¿Me siguen hasta aquí? Se congregan en las iglesias sabiendo lo que agrada a Dios y aún así deciden vivir de otra manera. Son arrastrados como nubes sin agua por el viento de la cultura y de la sociedad y del sistema. Número 2, diga conmigo, estados anímicos. Otro viento que es terrible, que nos hace ser como nubes sin agua que son llevadas por el viento, es el estado anímico de los cristianos hoy en día. La escritura dice: por fe andamos y no por vista. La fe nos debería de mover, no nuestro estado de ánimo. El cristiano debería de vivir por convicciones, no por estados de ánimo. La gente se acerca a Dios cuando anímicamente se siente bien y se aleja de Dios cuando se siente triste, cuando se siente deprimido, cuando se siente mal, se alejan de Dios. ¿Por qué estás tan lejos de Dios? Ay, es que me he sentido tan solo. Pues acércate a Dios y ya no vas a estar solo. Ya no vas a estar sola. ¿Me dicen amén? Pero se dejan llevar por su estado de ánimo. Diga conmigo, les hace falta convicción. Nosotros tenemos que entender que nuestros estados de ánimo no dictan nuestra vida cristiana. Porque si nuestro estado de ánimo dictara nuestra vida cristiana, ya no estaríamos aquí. Eso es fe y convicción. ¿Me dicen amén? Viento número 3. Diga conmigo, las circunstancias. Hay cristianos que son como nubes sin agua, que son llevadas por los vientos de las circunstancias. Y sus circunstancias dictan su relación con Dios en lugar de su convicción y su fe y su entrega. Lo vemos en la Biblia hasta en profetas. Las circunstancias llevó a ese profeta cuando le dijo a esa reina Jezabel: voy a cortarte la cabeza. La circunstancia lo llevó a estar deprimido
en una cueva. Y Dios se acerca a él y le dice: levántate porque largo camino te espera. Tú no puedes dejarte mover por los vientos de las circunstancias. Vas a vivir circunstancias adversas, pero tú debes de permanecer firme, sirviendo a Dios y siguiendo a Dios con valentía, porque el reino de los cielos es para los valientes. ¿Me dicen amén? Esto no está en su libro, pero quise traer estos tres vientos para que no se deje llevar por ellos. Diga conmigo: la sociedad y la cultura, o el sistema, como dice la Biblia. Número 2, diga conmigo: mi estado anímico. Usted sabe que su estado anímico puede ser cambiado por diferentes cosas: por su alimentación, por situaciones mentales, por problemas. Su estado de ánimo puede variar por hormonas, en el caso de las mujeres. Imagínese usted que va a llevar su vida cristiana de acuerdo a su estado anímico hormonal. No, hombre, no va a llegar a ningún lado. ¿Me siguen hasta aquí? Siguiente, diga conmigo: circunstancias. No importa lo que traiga la vida, en el nombre de Jesucristo lo vamos a superar, en el nombre de nuestro Señor, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Alguien dice amén? Las circunstancias no nos dirigen cuando estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Pueden venir vientos y tormentas, pero vamos a permanecer firmes, anclados a nuestro Señor. Yo le voy a dar un fuerte aplauso al Señor. Árboles otoñales. Diga conmigo: árboles otoñales. Dile que está a tu lado: ¿serás un árbol otoñal o serás un roble? ¿Ah? ¿Cuántos árboles otoñales habrá en nuestra iglesia? Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El cristiano fue llamado para llevar ¿qué? ¿Poquito fruto o mucho? ¿O hay más o menos? ¿Ah? Mucho fruto. Pero hoy en día en las iglesias vemos un montón de árboles otoñales, personas sin fruto, que se bajan de la cruz a la primera circunstancia. Se bajan de la cruz a la primera circunstancia. Llega un pequeño viento y así como las hojas ahorita en el otoño, así de débiles están. Cualquier cosita los bota. Dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de leer la palabra y vuelven a su estado de vida anterior. Hay un video que les voy a poner que me llamó mucho la atención y dice: hoy tomé la decisión de dejar de congregarme. Aparece después de un mes la persona y dice: ya llevo un mes sin congregarme y ya ha pasado esto. Ya llevo un año sin congregarme, ya ha pasado esto y aquello. Al final, cuando va pasando el tiempo, dice: ya no aguanto esta vida. Y todo comenzó por dejar de congregarse. La escritura tiene un mandato: no dejen de, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el primer paso para la caída y el apartamiento, el alejamiento de Dios es dejar de congregarse. Ustedes vean a las personas, comienzan con dejar de congregarse. Después de que dejan de congregarse, dejan de leer, dejan de orar. Después de dejar de leer y orar, lo siguiente es sencillo: empiezan a las prácticas de su vida pasada. Todo comenzó por dejar de, porque eran árboles otoñales. ¿Me siguen hasta aquí? ¿En qué versículo nos quedamos? 13. Fieras ondas del ¿qué? Del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas ¿qué? Errantes. Diga conmigo: personas sin dirección. Errantes por el mundo, enfocados en las cosas efímeras de esta vida en lugar de enfocarse en lo eterno. Diga conmigo: estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos que hablan contra él. ¿Estos son qué? Murmuradores, las personas sin Dios, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas que infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No son personas reales. Yo no sé qué pasó en el 2020 hasta la fecha. O díganme si estoy mal. En mis tiempos la gente era más real, más honesta, más verdadera. Hoy en día como que la gente cambió y se preocupa solamente en lo suyo propio. No importa quién se lleve de paso. Hoy en día es difícil confiar en las personas, porque las personas solamente buscan su propio beneficio. ¿Me siguen hasta aquí? De eso está hablando Judas. Personas que adulan a otros con tal de sacar un beneficio propio, pero no son reales, no son verdaderas. Diga conmigo, pero así no somos los hijos de Dios. Recuerde que está hablando de los impíos. Se supone que los hijos de Dios seamos personas honestas, reales, verdaderas, que entienden que le van a dar cuenta a nuestro Señor en el tribunal de Cristo. ¿Alguien dice amén? Cuéntanos un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. ¿En dónde? En las iglesias. Ahora Judas está dejando a un lado a los impíos y regresa al cuerpo de Cristo y a las enseñanzas de los apóstoles y dice: en aquellos días tengan cuidado, porque llegarán personas con deseos malvados y que causarán ¿qué? Divisiones. Diga conmigo, Dios y el Espíritu Santo es un Dios de amor. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, de unidad, de trabajo juntos, de paciencia, de apoyo. No debería de haber cristianos que dicen: ay, a mí me cae mal fulanita de tal. En la misma iglesia, imagínese usted. Eso no debe de existir. ¿Me siguen hasta aquí? Ay, no soporto a Manganito. Cada que lo veo, ay, Dios mío, cada que lo escucho hablar, come on, es tu hermano, tu hermana. ¿Me siguen hasta aquí? Somos una familia como para andar en pleitos o en divisiones. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día de la gente dentro de la iglesia? Que estamos muy sensibles y todo nos lo tomamos a pecho. No damos la oportunidad de que las personas se equivoquen en su manera de expresarse. Y por cualquier cosita, por cualquier comentario, ya queremos pelear. No debería de ser así. ¿Me siguen hasta aquí? Debemos de entender culturas, debemos de entender todas las diferencias que hay en nosotros. ¿Saben qué es lo que hace una buena hermandad unida? Diga conmigo, el amor, la comprensión y saber con las personas darles por su lado. ¿Me siguen hasta aquí? Si yo conozco que un hermano o una hermanita es demasiado, decimos en mi país, terco, ¿para qué lo hago enojar? ¿Para qué debato con él o con ella? Mejor le digo, ok, dale así. Es que mira, mover las sillas es más fácil así. Yo sé que se caen, pero ¿para qué peleo? ¿Para qué trato de hacerlo entrar en razón? Mejor que la experiencia le enseñe que no es así. ¿Cierto o no es cierto? Con amor y paciencia. Dele, hermanito, si usted cree que es así, dele. Ya cuando estén todas las sillas en el piso, le dije que no, era mejor así.
pero no peleamos, nos reímos. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es hermandad, eso es unidad. No tomarse las cosas tan a pecho. ¿Saben qué es lo que hace falta en las iglesias hoy en día? Que es la esencia del amor, diga conmigo, el perdonar. En las iglesias no existe el ojo por ojo y el diente por diente, o no debería de existir. En las iglesias no debería de existir el, si me la hizo, me la paga. En las iglesias no debería de existir la falta de perdón que hoy hay. Cuando una persona se pelea con alguien y se va de la iglesia enojada, peleado con algún otro hermano, ni su ofrenda en la otra iglesia es recibida, hasta que no se ponga cuentas con su hermano. Dios no nos llamó a enemistades, Dios nos llamó a estar en amor, en unidad. ¿Me dicen amén? Y nosotros que estamos recibiendo esta enseñanza, mientras esté en nosotros, debemos de estar bien con todo el mundo. Ya si la persona reacciona mal y no nos quiere hablar y nos ve con ojos de odio y no nos quiere saludar y nos deja con la mano estirada, allá ellos. Pero yo voy a hacer lo que yo debo de hacer, con amor y con mucha diplomacia. ¿Me dicen amén? Los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos ¿en qué? En el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué hay que hacer? Convencedlos con argumentos de nuestra fe. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened que misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria en gran alegría, el único y qué, sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, mi Dios es sabio. Él no se equivoca. ¿Alguien dice amén? Él no tiene un segundo plan o tercer plan. Mi Dios es sabio y Él no se equivoca. Todo lo que llegues a vivir en tu vida, Él no se equivoca. Él es sabio. Amén. Ahora sí, ¿cuánto recibimos palabra de Dios con esta carta? Enseñanza de parte de Dios. Yo creo que ya hasta pudiéramos terminar la clase con todo lo que Dios nos habló hoy, ¿verdad que sí? Tremendo, tremendo. Pero como no podemos, porque tenemos que estar aquí hasta las 9:30, vayan a sus libros a la página 442, por favor. Vamos a ir a la siguiente carta, que va a ser primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a ir con primera de Juan, pero vamos a ver el trasfondo. ¿Me siguen hasta aquí? Si el criterio que se apoya en el vocabulario y el estilo ha sido alguna vez adecuado para fundamentar una opinión definitiva sobre la paternidad literaria, estas tres breves cartas deben atribuirse a un solo autor, que en este caso sería el mismo del cuarto ¿qué? Evangelio. Es decir, el escritor de primera, segunda y tercera de Juan es el escritor del Evangelio de Juan. ¿Ok? Vamos adelante. Probablemente los cuatro tratados se escribieron por el mismo tiempo y en el mismo lugar. La primera epístola se abre con un sumario, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ¿qué? Ojos. Diga conmigo, testigos oculares. Lo que hemos mirado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Me dicen amén? Y ahora quiero aplicar. En el caso de Juan, él había sido testigo ocular de todo lo que mencionó en el Evangelio de Juan y lo que va a enseñar ahora en estas tres cartas, pero también ha palpado con sus propias manos, de manera literal. Hoy nosotros no podemos decir lo mismo de manera literal, pero sí podemos ver y palpar
el poder de Dios y la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos testigos del poder de Dios, de lo que Él es capaz de hacer y lo que Él es capaz de transformar. Porque esto éramos, pero Dios nos ha dado vida y nos ha hecho nuevas criaturas. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo no vuelve a ser la misma persona. Es cambiada y transformada por el poder de Dios y nace de nuevo. Es una nueva criatura. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Dáselo fuerte al Señor. Como el fundamento para su demanda en pro de la verdad, este sumario presupone la existencia del cuarto evangelio, tanto por su contenido como por su vocabulario y la similaridad persistente a lo largo de toda la primera epístola. El propósito declarado de ella: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida, conduce al lector a una jornada más allá del evangelio, el cual dice: estas están escritas para que creáis en Jesús, que Jesús es el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribe para decir y enseñar que la vida eterna se basa en creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen que cuando morimos nos espera un lugar en nuestra patria celestial? ¿Tenemos esa certeza, esa seguridad? El enemigo siempre va a traernos dudas y no podemos ceder. Su palabra es verdad, Él es verdad. El evangelio fue escrito para despertar la fe, la primera epístola para afirmar la certidumbre. Las epístolas segunda y tercera, como sugiere este escritor, pudieron haber sido escritas como cartas de acompañamiento, una para la iglesia representada por la señora elegida y la otra a Gallo, el pastor. Tuvieron por finalidad servir como notas privadas de consejo y saluda, en tanto que el cuerpo principal de enseñanza estaba contenido en el evangelio y en la primera carta. Diga conmigo: para la iglesia y para el pastor de la iglesia. ¿Dando qué? Consejo. Dile al que está a tu lado: consejo. ¿Me dicen amén? All right, vamos adelante entonces. Nos vamos a saltar a la página 445. Segunda de Juan 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. No solamente habla de creer en Jesús, sino la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se hizo, es el Hijo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios, y nació de manera virginal por obra del Espíritu Santo. De esto tratan estas cartas. Se advierte a la iglesia que a ninguno de los tales maestros dé la bienvenida, porque cualquiera que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. Cualquier persona que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino en carne, ni siquiera se le puede dar la bienvenida, porque es un falso maestro predicando herejías. ¿Me siguen hasta aquí? La tercera epístola proporciona uno o dos interesantes vistazos a la vida eclesiástica de aquella época. Aparentemente gran parte del ministerio se desempeñaba por medio de predicadores itinerantes que hacían viajes periódicos, permaneciendo un corto tiempo en cada grupo, con cada grupo, y celebrando prolongadas reuniones. Diga conmigo: prolongadas reuniones en los hogares particulares. Tal procedimiento se prestaba fácilmente al abuso, mediante el cual aquellos asaltantes religiosos aprovechaban sus privilegios para vivir a costa del pueblo. Diga conmigo: ganancias deshonestas. ¿Vamos bien hasta aquí? No había todavía la organización que vemos en las cartas paulinas. Llegan falsos maestros, predican falsa doctrina
se quedan en las casas de los hermanos y no aportan nada. ¿Me siguen hasta aquí? Una de las características de los falsos maestros es que predican el evangelio por ganancias propias, manipulando a la gente para vivir a costa de ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Venían esos falsos maestros y se aprovechaban de las personas. Juan elogió a Gayo, diga conmigo, a Gayo, por su bondadoso sostén en la obra evangelística, ya que a quienes le habían visitado lo hacían sin recibir ayuda de los gentiles a quienes iban a ministrar. El surgimiento de los zares eclesiásticos se refleja en el comentario acerca de Diótrefes. Dice que no quiso recibir a ninguno de los visitantes, pero sí invariablemente expulsó de la iglesia a quienes se presentaban para darles posada. La protesta de Juan y su promesa de que cuando viniera pondría a prueba la potencia de Diótrefes demuestra que había dificultades en el gobierno de la iglesia aún en el primer siglo. Las epístolas juaninas pues fueron escritas para una iglesia que hacía frente a las nuevas filosofías que procuraban abatir al cristianismo absorbiéndolo, y la lucha que se produjo tuvo por objeto mantener el mensaje distintivo de la iglesia en contra de la perversión producida por el error. Recuerden que estamos en épocas de corrientes filosóficas donde se encontraba un maestro o un supuesto profeta en cada esquina. Estamos viendo las bases del cristianismo y está preocupado Juan para que la iglesia no se aparte de la verdad. Hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo y no apartarnos de la verdad. ¿Me dicen amén? Vamos a primera de Juan, por favor, si son tan amables. Primera carta de Juan. Ya lo tenemos, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida ¿qué? Eterna. Diga conmigo, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Diga conmigo, comunión con nuestro Padre y con su Hijo. ¿Qué es comunión? Compañerismo. Yo le hago una pregunta: ¿usted está teniendo comunión con el Padre y con el Hijo? ¿O ha descuidado su comunión? En el libro de Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Mire la comunión. Cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando en el contexto en el Apocalipsis? De la oración. No hay otra manera de mantener una comunión con el Padre y con el Hijo si no es a través de la oración, porque con la oración conversamos con el Padre, le hablamos y Él nos habla. Mi pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí o de los que estamos aquí hemos descuidado nuestra comunión con Dios durante la semana? Te levantas en la mañana, vas en el carro, no hablas con Dios, no conversas con Dios, te la pasas súper ocupado durante el día, no meditas en Dios. Llegas a la casa, no hablas con Dios, te acuestas, no meditas en Dios, no hablas con Él. Entonces, ¿qué comunión tienes? Es como salir de la casa a las 4 de la mañana y dejar a la esposa dormida. Llegar a las 12 de la noche y encontrar a la esposa dormida. ¿Qué comunión estás teniendo con ella? O al esposo.
viviendo en la misma casa, pero son unos ¿qué? Desconocidos, porque no hablan en toda la semana, no se comunican, no se ven, no tienen una relación íntima, profunda. ¿Me siguen hasta aquí? Yo siempre les digo a las parejas, una cosa que deberíamos de cultivar es conversar todas las noches antes de dormir. Ya los hijos están en la cama, no hay interrupciones, conversamos y si los ánimos nos dan, alguito más. ¿Verdad que sí? Para no descuidar ¿qué? Esa comunión. La falta de comunicación, ¿qué hace en las parejas? ¿Ah? Las rompe, los aleja. Uno de los peores problemas en el matrimonio es la falta de comunicación. Uno de los peores problemas entre la esposa de Cristo, que es la iglesia, y el novio, que es Jesús, es la falta de comunicación. Porque no hay oración, porque no hay conversación, porque no se escucha a Dios durante el día. Hoy tenemos todo para escuchar la voz de Dios. La podemos escuchar en la naturaleza, en algo que sucedió, en la palabra, en una alabanza, en una prédica. Y tenemos el teléfono con notas para anotar lo que Dios nos habla, para que no se nos olvide. Pero no hablamos ni escuchamos a Dios. Y Juan dice, debemos de tener esa comunión con el Padre y con el Hijo. Diga conmigo, con el Padre. Para eso se escribió, para que se mantenga la comunión con el Padre y con el Hijo. Voltea al que está a tu lado, míralo a los ojos y dile, si has descuidado tu comunión con el Padre y con el Hijo, hoy puedes restablecerla y comenzar a hablar y a comunicarte con Él. Hablas y escuchas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? En su libro, página 446, el estilo peculiar de Juan encuentra su mejor manifestación en Primera de Juan, porque la epístola es bastante breve para dejar ver con claridad el tipo de su estructura. La primera carta de Juan, según su plan, es armónica más que lógica. Está construida a la semejanza de una pieza de música, más bien que con la concisión del resumen para un debate. En lugar de proceder por grados en el desarrollo de un tema, como Pablo hace en Romanos, Juan selecciona un tema que mantiene a través de todo su libro y sobre el cual introduce una serie de variaciones, cualquiera de las cuales podría por sí misma tomarse como un tema. Por esta razón, uno con dificultad puede seguir la única línea de pensamiento, sea en el evangelio o en la epístola, y la composición de un bosquejo progresivo resulta todavía más difícil. No es una carta ordenada, organizada, tiene un tema general y en medio de ese tema hay otros temas como variaciones, pero al final es un solo tema. No sé si se entendió o no. Es como cuando habla con su esposa y empiezan a hablar de los hijos, hablan del trabajo, de las compras, de aquí, de allá, pero al final la conversación la cierran relacionado a los hijos, con lo que empezaron. ¿Se me está explicando? El tema general era lo relacionado a la escuela de los niños, pero ahí dice que fue al lonche con él o con ella y que le mandaron un mensaje de la escuela. Temas aparte, pero que están hasta cierto punto enlazados. Esa es la carta, las cartas de Juan. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Ok. Además, la primera epístola se adapta a la experiencia personal. Diga conmigo, experiencia personal. Procura inculcar certidumbre en cuanto a la posesión de la vida eterna y propone algunas pruebas por medio de las cuales se puede alcanzar esa certidumbre. La frase sabemos que sirve para traducir son dos verbos, oidamen y ginoscomen. Se usa 13 veces para designar la certidumbre que se alcanza por medio de la experiencia. Diga conmigo, certidumbre por la experiencia.
Por esa certidumbre ellos entregaron sus vidas con muertes horrorosas, sabiendo que esperaban la vida eterna. Por esa certidumbre nosotros permanecemos firmes y fieles con Cristo, porque sabemos que existe y que espera por nosotros una vida eterna. La hemos adquirido por la fe en la palabra y por la experiencia que hemos tenido con Cristo habitando en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Se alcanza por medio de la experiencia o que es parte de una conciencia espiritual normal. Luz y amor, dos palabras peculiarmente juaninas, son prominentes en esta epístola. Ambas se usan como descriptivas de la deidad. Y el desarrollo de estos dos temas forma la mayor parte de la epístola, de la primera epístola. Diga conmigo, luz y amor. De estos dos temas forma parte la mayor de la epístola. Elaboran las ideas abstractas que presenta en el Evangelio y las convierte en ideas prácticas de aplicación personal. Diga conmigo, luz y amor. ¿Sí ve cómo en la Biblia hay un balance? Acabamos de leer Judas y nos habla de que Dios es santo y que es fuego consumidor y que Él va a destruir a los incrédulos. Y luego viene Juan y dice, Dios es luz y es amor. Y si seguimos leyendo, ahí es donde encontramos que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano? Eso lo escribió Juan. ¿Cómo dices amo a Dios a quien no has visto si aborreces a tu hermano a quien sí puedes ver? El que ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A veces ni a nuestras esposas o esposos podemos amar. Imagínense, vamos a amar al prójimo. Ni un amén santo. Ustedes saben que si en la relación matrimonial existiera el verdadero amor, no habría tanto pleito y tanto problema y tanta situación difícil. Porque el que ama no busca su propio beneficio, busca el beneficio de la otra persona. Imagínense el hombre buscando el beneficio de su esposa y la mujer buscando el beneficio de su esposo. Eso significa vivir el uno para el otro. Si existiera el verdadero amor, yo les hago una pregunta. ¿El verdadero amor lastima a la persona a quien se ama? Entonces, ¿por qué nos herimos y nos lastimamos nosotros? Y le estoy hablando en relación de pareja. No se diga en relaciones como hermanos en las iglesias. Yo, bendito Dios y gracias a Dios que tengo un corazón bien noble, me decía mi mamá, y a nadie le guardo rencor. Pero me he llevado unas experiencias que yo digo, ay, Dios mío, hay gente tan mal educada. Actuamos peor a veces que los incrédulos, porque no hemos conocido a Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no guarda rencor. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se enorgullece. ¿Me siguen hasta aquí? El amor nunca deja de ser. Diga conmigo, el amor nunca deja de ser. Su amor por Dios nunca debe dejar de ser. Cuando usted vino a los pies de Cristo, usted decidió seguirle hasta que la muerte lo llevara con él. Así como en ese pacto matrimonial usted dijo, hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo se puede lograr eso? Diga conmigo, a través del amor. Porque el amor nunca deja de ser. ¿Me dicen amén? Apláudale fuerte al Señor, por favor. Vamos al versículo 5 de la primera carta. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna
tinieblas ¿en quién? En Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Si dices que tienes a Cristo, no puedes vivir en tinieblas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Diga conmigo, buenas relaciones unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile que está a tu lado, si los confiesas y te apartas, ¿me dicen amén? Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No pecar. Diga conmigo, no pecar. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno cometió un resbalón real y verdadero, no una caída de que ahí voy y me resbalo, con planeación y estrategia, porque somos tremendos. ¿Me siguen hasta aquí? Si alguien surge una caída, ¿qué dice? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos si tú dices que conoces a Dios, Él es tu Señor y tú guardas sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Allí esa palabra va para muchos cristianos hoy en día, chuletones, que dicen que conocen a Dios y lo aman, pero no viven de acuerdo a su palabra. Son mentirosos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no vive una vida obediente, es que mentiroso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él. Ya conmigo son los verdaderos cristianos. Diga bien fuerte, andar como él anduvo, siguiendo sus pisadas. ¿Me dicen amén? Miren, le voy a poner una anécdota un poco asquerosa, si me lo permite. Ahorita estoy haciendo un trabajo en una casa donde en el backyard sueltan a 2 perros, de esos grandototes, y no, nada más viera cómo hacen pupú esa gente, esos perros. Pero mire, así las bolas de pupú. Cuando yo tengo que ir atrás por alguna u otra razón, tengo que ir como en minas. Y cuando regreso, lo único que puedo hacer es seguir mis pisadas. De lo contrario, me voy a dar una embarrada popó de perro horrible y una peste como usted no sabe. Cuando yo ando caminando ahí, ¿sabe qué me imagino? Así es el mundo. Es como una mina de popó, de pup. ¿Me siguen hasta aquí? Que lo único que puedes hacer como hijo de Dios es seguir las pisadas de Cristo y andar como Él anduvo. De lo contrario, te ahorcas. Bueno, si no les gustó esa ilustración, les doy una bíblica. No andar como Él anduvo es como el perro que se vuelve a comer su propio vómito, o como la cerda lavada que se vuelve a revolcar en el lodo cenagoso. No sé qué sea más sucio, si un backyard lleno de popó o un chiquero
con lodo cenagoso, donde los cerdos hacen de todo. Si ha estado cerca de un chiquero, ¿verdad que sí? Es algo, la misma ilustración, pues. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De lo contrario es mentiroso. Ya conmigo, Dios nos está hablando. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el mensaje que se debería de predicar más hoy en día. ¿Me dicen amén? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en... Yo he conocido cristianos que se hacen llamar cristianos, que no pueden ver ni en pintura a sus hermanos de sangre, a veces hasta a sus papás. ¿Me siguen hasta aquí? El que ha tenido un encuentro con Cristo va a perdonar y se va a reconciliar con quien sea que esté mal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué versículo nos quedamos, perdón? ¿El qué? El que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, en el 9, ¿verdad? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. ¿Y qué ofrece el mundo? Dile que está a tu lado, de todo un poco. Por eso hoy hay cristianos con una vida social bien activa, llena de mundanalidad, pero en la iglesia como si nada el domingo. Y en las redes sociales, los más espirituales. ¿Me siguen hasta aquí? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, de ser famoso, tener mucho dinero, ser multimillonario, ir a Las Vegas y salir del closet. Es que la vida de hoy en día está tremenda. Usted no sabe las cosas que pasan. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Diga bien fuerte, el mundo pasa y los deseos también. Usted va a llegar a viejo, a viejita, donde ya no va a tener deseos más que de dormir y comer y de estar en la casa tomando el sol. Porque los deseos pasan, no son para siempre. No vivamos la vida como si fuera a ser eterno el deseo de la carne. Yo me recuerdo a mi abuelo, salía en las mañanas, cortaba leña en la mañanita y después de cortar leña se acurrucaba en una sillita recibiendo el sol. Todo. Vamos a la tienda, ¿cuál tienda? Compras, cero compras. Comida, aquí con mis frijolitos. Todo pasa, se acaba. Los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. Después habla acerca del anticristo. Ya usted lo puede leer después.
Luego habla acerca de que somos hijos de Dios, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Diga conmigo, ay Señor. Yo siempre le he dicho que usted tiene que sembrar para su futuro. Cada oportunidad que usted tenga para sembrar para su futuro, despréndase de lo que sea necesario y ayude en la necesidad de alguien. Porque el día de mañana usted va a cosechar todo lo que sembró. Esa es sabiduría de Proverbios. Dice ayuda, no a uno, hasta 7. Eche el pan sobre las aguas, porque después de un tiempo lo hallarás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ya conmigo, santo. Usted dirá, pastor, pero le puedes ayudar no solamente de manera con comida o con dinero, dándole trabajo, un día de trabajo. Tenemos que enseñar a las personas a sacar el pez, no dárselos en la boca. ¿Me siguen hasta aquí? Si una persona está pasando por necesidad, es muy probable que sea porque no tiene trabajo. Provéele trabajo y con eso vas a estar bendiciendo tu vida, su vida. Y págale bien y a tiempo, sin explotar a nadie. Ningún amén, santo Dios. Somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Me dicen amén? Eso, den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Segunda de Juan. El trasfondo de Segunda de Juan es muy parecido al de la primera epístola. Es más personal porque está dirigida a la señora elegida y a sus hijos. La traducción de esta salutación es ambigua porque puede traducirse la señora electa, la electa Quiría, del hebreo Marta, o según acostumbramos la señora elegida, dependiendo en todo caso de que uno vea en el saludo un nombre propio o no. La interpretación resulta más ambigua que la traducción. ¿Era la destinataria una persona particular o el término señora denota figurativamente a la iglesia? La respuesta, diga conmigo, es la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿De qué nos habla la segunda epístola de Juan? Ahí lo vemos en el bosquejo. Nos habla acerca del amor. En cuanto al amor, nos habla acerca de la obediencia, nos habla acerca de la vigilancia y el rechazamiento del error. ¿Vamos bien? En tercera de Juan, y con eso vamos a terminar para ver las 3 cartas, y luego vamos a tener una última clase del Apocalipsis, introducción nada más, así de pasadita. Eso quiere decir que el próximo jueves terminamos introducción al Nuevo Testamento. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Dios mío, yo sentía que no acabábamos este librote tan grandototote, pero ya lo leímos todo. Dígame amén. Ya lo leímos todo y se me queda aquí viendo, lo leyó, pastor, ya lo leímos todo. Amén. Libro por libro, todo el Nuevo Testamento. Déselo más fuerte al Señor, por favor. La tercera de Juan es dirigida principalmente a Gallo, un pastor o dirigente en la iglesia. La tercera de Juan, a diferencia de otras 2 epístolas, se ocupa más de asuntos administrativos que de las verdades teológicas. Trata del alojamiento de los hermanos misioneros que deberían haber sido estimulados cuando visitaban la iglesia siguiendo una determinada ruta, y además de la inamistosa actitud de Diótrefes, que mereció una reprimenda. Nos habla acerca del estímulo que merecen los obreros de la verdad, reprobación a los que se oponen a la verdad, elogio para quien da testimonio de la
verdad. ¿Me dicen amén? All right. Entonces, Dios es amor. ¿Qué les parece si nos vamos a segunda de Juan, capítulo 1? Y solamente tiene un versículo para poder saber de qué nos hablan estas cartas. No quise leer todo la primera carta de Juan, ustedes la leen en casa, pero vimos lo más importante: Jesús es luz y es amor. Segunda de Juan 1. El anciano, la señora elegida, es decir, la iglesia, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis sido desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Diga conmigo: galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La característica de los verdaderos cristianos es la perseverancia. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Característica de verdaderos cristianos es perseverancia hasta el final. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Es decir, otros hermanos. ¿Vamos bien? Tercera de Juan, para ver de qué habla. Versículo 5, nos saltamos el saludo. Amados, fielmente te conduces, amado, fielmente te conduces, hablando del pastor Gallo, cuando prestas algún servicio a los hermanos. Entonces un pastor está para ayudar y para servir a los hermanos en su jornada espiritual. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: jornada espiritual. Si yo tengo el tiempo y le puedo ayudar en situaciones extracurriculares, ajenas a consejería, ajenas a guianza espiritual, ajenas a todo lo que es el trabajo del pastor, lo voy a hacer. Pero cuando no lo pueda hacer, no puede enojarse conmigo. ¿Me dicen amén? Porque hay hermanos que se enojan con el pastor por cosas que no están relacionadas al ministerio pastoral. ¿Me siguen hasta aquí? Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, y yo como pastor, nunca le voy a dejar o nunca voy a negarle la ayuda y brindarle la ayuda a un hijo de Dios. Le puedo negar el micrófono. ¿Me siguen hasta aquí? Le puedo negar una invitación si no concordamos doctrinalmente, pero nunca le voy a negar la ayuda. Eso hace un verdadero pastor. Encamina a los siervos de Dios. ¿Sabe qué significa encaminar? Proveerles lo necesario para el camino. ¿Me siguen hasta aquí?
porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vemos a un buen pastor y vemos a un mal pastor. Un mal pastor es irrespetuoso, hablando mal de los apóstoles, yendo en contra de las reglas establecidas en la organización de la iglesia. Que lo único que necesitaba ese mal pastor era una fuerte reprensión de parte del apóstol. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces podemos ver que hay buenos pastores y hay malos pastores. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y cierro con esta enseñanza. Hay cosas en la vida, en la iglesia, en el ministerio, que se deben de hablar cara a cara. ¿Me siguen hasta aquí? Hay cosas en el matrimonio que se deben de hablar cara a cara. Hay cosas entre hermanos que se deben de hablar cara a cara. Hay cosas en la familia que se deben de hablar. Un texto puede tomar muchos significados, pero las palabras bien expresadas cara a cara es lo mejor. Porque ahí no hay nada de que es que yo quise decir, es que yo me refería, es que yo pensé, es que yo lo entendí de esta manera. ¿Me siguen hasta aquí? Si pudiera darles un consejo y terminar con esto, en relaciones entre hermanos, entre familiares, en pareja, en la iglesia entre líderes y pastor, cuando haya situaciones que se tengan que aclarar, nunca lo haga a través de mensaje de texto, porque se puede arrepentir. Escribir es bien fácil. ¿Me siguen hasta aquí? Bloquear a la persona. Yo conozco parejas que se bloquean entre matrimonio, imagínense. Es la cosa más inmadura que he visto, pero se bloquean en sus redes sociales como si no vivieran juntos. El texto da oportunidad para expresar muchas cosas de las cuales te vas a arrepentir, dejándote llevar por la ira y el enojo. Mejor digan, en la casa hablamos en persona, con amor, con Dios en el corazón. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Que Dios me los bendiga. Ánimo, tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. ¿Quién dijo yo? ¿Alguna duda?